Bueno, amigos, vamos a tocar los temas políticos, vamos a aumentar la velocidad de los lanzamientos aquí rápido, porque a pesar de que estamos ya casi en Navidades, o estamos en Navidades, pero en el día oficial de la Navidad, el 25, quisiera no dejar pasar la oportunidad de la presencia de dos buenos líderes políticos en Puerto Rico, tanto Ricky Rosselló como el doctor y amigo Ángel Rosa, a quien le doy la bienvenida a ambos. Gracias, Ferdinand, gracias, Alex, y gracias a Ángel. Saludos. Y gracias por tenernos en su casa hoy en estas Navidades. Muy bien, ¿verdad? Que nos tienen ahí en su boca. Oye, el tema del plebiscito va a ser el tema caliente del año. Yo no había tenido la oportunidad de entrevistarte ni tenerte con nosotros, que aunque tú has estado casi mensualmente con nosotros aquí en el programa, pero el debate sobre la aprobación de la medida fue muy interesante. Y partió cuando el presidente del Senado hace la famosa advertencia. Tú sabes cuál es la advertencia, no tengo que repetírtela. Si él dice que no está de acuerdo con la celebración del evento el mismo día y que si pasa lo que pasa, que él cree que va a pasar, el responsable es el gobernador. ¿Tú crees igual que el presidente del Senado? Bueno, vamos a aclarar primero lo que dijo el presidente del Senado. Él lo que quiso decir es que él piensa que no debe ser ese día. Que como líder del partido y líder del movimiento, pues la decisión recaía en el gobernador. Yo pienso, primero tengo que establecer que mi postura es que bajo cualquier plebiscito, yo voy a luchar para llevar el mensaje de descolonizar a Puerto Rico. Esa es mi postura. Sea cuando sea. Sea cuando sea, pero yo he tenido mis opiniones de cómo debe ser este proceso. Establecí en mi ponencia que debe ser un proceso de dos partes, una parte en agosto y la segunda parte pues se puede hacer antes, en o después de las elecciones. Yo no tenía una preferencia en ese sentido. Tal vez marginalmente después de las elecciones una preferencia. Pero te unes al coro de voces que han planteado, como José Aponte, Melinda Romero, el propio Tomás Rivera Chat, de que su voto es como bajo protesta, ¿no? Vamos a hacer campaña, como tú dices, pero hubiésemos preferido otra cosa. ¿Tú estás en ese grupo? Yo te quiero estipular las preocupaciones que tengo sobre el proceso. Y esto son varias. Primero, a mí no me hace sentido lógico hacer dos preguntas el mismo día. El mismo día. ¿Por qué? Porque una pregunta conlleva la otra. Una pregunta segmenta a la población en dos direcciones opuestas, lo que estarías quitando un gran segmento de la población para tomar la decisión en la segunda. Y la analogía que yo hago es que es como tener las primarias y las elecciones el mismo día. Y tú lo que quieres tener, si vamos a descolonizar a Puerto Rico, es que sabemos que va a haber un grupo de personas que quieren mantener la colonia, pero cuando se desacredite esa opción, pues darle la opción a que ellos puedan internalizar y ver cuál de las otras opciones se hagan. El segundo punto es que no hubo discusión pública sobre este proceso en particular, se elaboraron todos los demás procesos, se elaboraron el día de las elecciones, uno, otro, o después de las elecciones, todo el mundo tuvo una opinión. No fue el día que se decidió, que se elaboró por primera vez. Y lo tercero es que la gravedad que trae el día de las elecciones hacia la candidatura de la gobernación y hacia otras candidaturas, históricamente ha sido muy grande. Lo que puede hacer que se cree un ambiente, no de voto castigo, como algunas personas comentan, sino de voto de confusión. Porque hay tantos elementos que se están mezclando que yo creo que se debe separar el asunto medular del estatus. Es lo suficientemente importante para tomarlo por separado, para discutirlo y para ver cómo las cosas que nos unen en vez de que... Déjame ver cómo piensa Ángel. ¿En el Partido Popular están de fiesta o están preocupados? ¿O cómo has recibido esta noticia de juntar las dos consultas? El que sea el mismo día de las elecciones resuelve un asunto de movilización de electores que tiene unos costos en las campañas y no hay duda de que la legislación como finalmente quedó aprobada resuelve ese problema para el Partido Popular que está en la oposición y carece de los recursos que tiene el gobierno para movilizar. Ahora, ciertamente yo creo que aquí estamos equivocando el foco un poco, porque el problema con esta consulta desde su inicio, desde que se propuso a principios de año, es que esto no responde a ninguna iniciativa de descolonización ni de bregar con el estatus político. Esto es un asunto utilitarista para ver de qué manera Luis Fortuño puede sacar los PNP que no van a votar por él a votar y tenerlos allí y ver si se deciden a prestarle el voto nuevamente. En esa función, lo que han dicho los propios líderes
que han tradicionalmente defendido el tema de la estadía en el PNP, es que es un gran riesgo y que le puede salir el tiro por la culata. Y yo creo que lo que están diciendo en términos muy elegantes y con mucho vocabulario es que están todos los elementos dados para que el tiro salga por la culata. Pero tienen que tener en cuenta que a Fortuño no le interesa el asunto del estatus, le interesa su supervivencia como Pero gobernador. cogiendo esa línea, ¿resolverá esto el tema del estatus? O sea, ¿lograremos algo fundamental, mezclado de elecciones, con los planteamientos que van a venir después, con la problemática de se supone que si votaras en contra de la primera consulta no fueras a la segunda, ¿verdad? Todo este asunto que podía terminar hasta en los tribunales. Un asunto procesal serio ese, ¿sabes? Procesal, como decía el secretario, todavía no se ha decidido si van a usar el voto electrónico, si tienen el dinero para el proceso. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, mira, mi posición siempre ha sido que la primera consulta, si la dividimos en dos, es la más importante. ¿Por qué? Porque es la que nos permite dividir la pregunta fundamental que nunca se ha hecho, que si nos queremos quedar como estamos o si queremos cambiar, si queremos quedarnos como territorio sin poderes políticos o si queremos escoger otra opción. Yo creo que esa es la medular. Al unirlas, de nuevo, como dije, pierde el sentido de la pregunta, porque el propósito de hacerla aparte es que tú tengas la oportunidad de votar por descolonizar a Puerto Rico. Si eso sale favorecido, pues entonces los electores que votaron por quedarse igual van a tener sus opciones. Mira, algunos de esos electores que van a votar por quedarse igual van a tienen ya inclinaciones hacia la independencia o hacia la estadidad. ¿Y por qué no hacer solamente la primera consulta en la elección? Hacer la primera consulta. Bueno, es que eso es una de las muchas alternativas que se discutieron. Sí, o sea, se discutieron múltiples alternativas. La única que no se discutió hasta el último día es esa, es la que se está haciendo, y eso es lo que a mí me conlleva esa preocupación. Pero porque mira, para salió? contestar la pregunta directamente, este asunto no va a resolver el problema y la discusión de estatus, porque cuando salga el resultado que salga, por confuso que pueda ser, que yo creo que va a ser muy confuso, inclusive para interpretar, entonces, ¿cómo le traducimos ese resultado al Congreso de los Estados Unidos? Para ir a bregar con quien hay que bregar el asunto del estatus, que es con el Congreso. Pero ya leyeron este asunto hace rato y lo leyeron como una estrategia electoral. Si la hace aparte, sí cambia la dinámica. ¿Por qué? Porque ahí entonces tú puedes tener una plataforma de llevarle no tan solo en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, que hay un pueblo de Puerto Rico que mayoritariamente está en contra del sistema que tiene. Ese mensaje lo entienden en Puerto Rico, lo entienden en Estados Unidos, lo entienden en China, lo entienden en todas partes. Pero o sea que si se hace aparte, bueno, por eso es mi contención es que sea aparte. Yo creo que el asunto en la parte procesal es donde la embarraron. Yo creo que si, como dice el doctor Rosselló, lo hubiesen mantenido aparte, pues quizá era más difícil de manejar la interpretación, como el punto que trae el doctor Ángel Rosa. Yo creo que la analogía más cercana que yo he escuchado, no es igual, pero es lo más cercano, lo más parecido, es lo que trae el doctor Rosselló, de que esto es como hacer las primarias y las elecciones el mismo día. Usted se imagina en una papeleta primaria Rosselló y el doctor Fortuño y el doctor Iván González Cancel, y en otra papeleta Fortuño, González Cancel, Juan Dalmau, Alejandro García Padilla. Es un revolú lo que van a tener ese día. ¿Qué va a pasar si pierde las dos consultas en esa elección? O sea, si ese esfuerzo tan grande de ustedes de adelantar la estadidad se cuelga en la elección general cuando la gente mezcle quizás el voto castigo con el voto en contra de la estadidad, ¿qué pasaría? No, de nuevo, yo no lo veo como un voto castigo, yo lo veo como un voto de confusión. El Partido Popular estaba en una posición difícil de tener que explicar todas las distintas posiciones que están dentro de su partido cuando lo separas. Y es natural porque dentro del partido pues militan personas de libre asociación, militan personas que quieren más hacia la anexión. Ahora le ha simplificado el proceso por la misma admisión del secretario. Ahora el mensaje bótate una cruz en esta dirección. No tienen que ni tocar el asunto del estatus. Esa es la preocupación, que simplemente no van a tocar el asunto del estatus y que lo van a llevar en otra dirección. Yo creo que todo estaba bien hasta que Fortuño midió con encuestas lo que es el ánimo del pueblo contra su administración y temió que en agosto eso se convirtiera en un referéndum contra su administración. Perdiendo en agosto, perdía las elecciones en agosto. Y él... En noviembre, posteriormente. No, las perdí en agosto. Y las elecciones iban a ser en noviembre, pero las perdí en agosto. Entonces ahora ha tratado de evitar esa preelección contra él y unirlo todo al mismo tiempo. Yo pienso que lo que va a pasar es que va a salir perdiendo las dos cosas, las elecciones
y la consulta plebiscitaria porque el ánimo del país no está en el estatus político ni es la discusión apropiada para tener el día que tú estás eligiendo candidatos. Y si a eso le suman la campaña de lo del voto, el escrutinio electrónico, le sumas una campaña bien orquestada y bien llevada por el Partido Popular de que se quieren robar las elecciones, el pueblo, un sector del pueblo va a perder la confianza en la administración y eso puede ser mortal también para el gobernador. El ánimo del país, yo creo, o del territorio, que es la verdadera manera que le debemos decir, sí está en esto. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta, y yo estoy visitando los pueblos y veo que la gente sí tiene preocupaciones por la criminalidad, por la economía, por la educación, pero ¿sabes qué? Todos estos elementos están ligados al asunto colonial. ¿Por qué? Porque no tenemos el poder de tomar nuestras decisiones que podemos tener bajo otras definiciones, porque tenemos un sistema que se diseñó en los años 50 en un mundo que era totalmente distinto al de ahora. Si nosotros queremos hacer los cambios fundamentales, tenemos que hacer cambios completos. Y de un cantazo, eliminamos el problema colonial y podemos rediseñar y transformar a Puerto Rico en una dirección apropiada. Con los limones hay que hacer limonada, pero la realidad es que el país sabe que no se va a resolver el problema del estatus con este embeleco que se han inventado y que hay muchísimas cosas que los preocupan de cara a la elección, mucho más que el estatus político. Quiero contestaciones de ustedes sobre cuáles son las noticias más importantes del año para ustedes y las más difíciles del año para ustedes. Y quiero una contestación suya sobre este señalamiento que hace Fortuño de que los crímenes que tenemos hoy o los criminales que tenemos hoy fueron sembrados hace 20 años atrás. 20 años atrás había un gobernador muy famoso en Puerto Rico. Lo conversamos, pero lo conversamos cuando regresemos de la pausa y en otro momento con ustedes. No se vayan, venimos rápido.